Decirte. Noticias. Las Leonas se enfrentarán con Holanda en cuartos. El mejor equipo del mundo goleó 5-2 a Corea y se aseguró el primer puesto de su grupo, con puntaje ideal. Enfrentará al seleccionado argentino, que en su última presentación perdió 3-1 ante China, quedando último en el grupo B. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Con muy poco, podés hacer feliz a un chico. Doná tus tapitas al Garrahan. Si querés colaborar con nosotros y no sabés cómo hacerlo, ingresa ahora en www.vaporlospibes.com.ar. Conocé el lugar más cercano donde llevar tus tapitas. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves, de 20 a 21, aquí en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, que hoy está en la conducción. Hola, Hugo. Hola, Marta. Un gusto de estar de nuevo aquí contigo y con un distinguido invitado. Así es. Después bueno, ya lo vamos a presentar. Yo voy a empezar anunciando que hay un evento de Revolutáfora, que es la revolución de la metáfora. Va a haber lectura de poemas y cuentos cortos, nuestros y ajenos. Esto es el viernes, mañana, viernes 11 de diciembre, a las 19:30 en el bar Alibi, en Cabrera 4667. Así que repetimos, es en el bar Alibi, Cabrera 4667, a las 19:30, mañana, viernes 11. Lectura de poemas y cuentos cortos. Bueno, allí estaremos. Muy bien. Empezamos con las efemérides. Un 10 de diciembre, pero de 1923, el arquitecto y pintor Clorindo Testa, su nombre completo era Clorindo Manuel José Testa, nació en Nápoles, Italia. Bueno, que junto a su familia emigró hacia la Argentina cuando era un niño. Como pintor se inclinó primero por el arte figurativo y luego por la pintura abstracta.
ganó concurso junto con otros 3 arquitectos para levantar el edificio de la Cámara Argentina de la Construcción. En 1959 ganó el concurso de construcción del Banco de Londres y América del Sur, que es el actual Banco Hipotecario, y significó su salto a la fama a un nivel internacional y su aparición como figura de la arquitectura en las publicaciones de la época en todo el mundo. Tiempo después ganó junto con Francisco Bullrich y Alicia Casaniga el concurso para diseñar la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1962, otro ícono en su carrera profesional. En 1970 diseñó el Hospital Naval de Buenos Aires y en 1979 remodeló junto con Jacques Bedel y Luis Benedit el edificio en el que funcionaría el Centro Cultural Recoleta. Bueno, académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, Clorinto Testa recibió, entre otros galardones, el premio Arquitecto de América en el 87, el doctor honoris causa de la UBA en el 92 y el premio Conex, mención especial a la trayectoria en el 2012. Bueno, él falleció el 11 de abril de 2013, cuando tenía 89 años. Otras de las obras destacadas fueron el Instituto de Itela, la Casa Capo Testa y Galería de Arte Altera. Bueno, nuestro recuerdo para Clorinto Testa. Perfecto. Bien, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitaliediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Quienes quieran ver o escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y acá en la radio pueden hacerlo al 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, ¿trajiste algún editorial? Leer, un pequeño editorial porque no hay para decir buenísimo. mucho. Bueno. Ayer había comenzado a escribir las palabras que quería decir a nuestros oyentes y las más lógicas eran dar la bienvenida a un nuevo gobierno. Estaba todo tan complicado y conflictuado que no sabía si iba a poder decirlas, porque hasta hubo alguien que habló de un virtual golpe de Estado. Pero es realidad lo que se dice, que después que llueve siempre sale el sol, y el sol nos acompañó, y Argentina está en camino con un nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien deseamos pueda transitar con éxito estos 4 años de gobierno que tiene por delante, y donde hay mucho por construir para superar las crisis de pobreza, que no está en el campo sino delante de nuestros ojos, como diciéndonos nosotros también existimos aquí en la ciudad, por la cantidad de villas miserias que todos los días vemos que van abriéndose en cualquier lado. Así que todo sea bienvenido. Como digo siempre, comencemos un nuevo capítulo y procuremos que sea brillante y tenga la virtud de trabajar en el desarrollo de las economías regionales de nuestras provincias y con seguridad en el corto y mediano plazo tendremos un país desconocido donde las villas miserias habrán desaparecido porque hay trabajo sustentable y un modo de vida mejor para todos los argentinos. Bueno, ojalá que así sea, que sea con éxito. Claro. Esperemos, porque ya en tantos gobiernos hemos esperado lo mismo, que bueno. Y bueno, esperemos que se vaya todos cumpliendo. tienen su oportunidad, él tendrá sus 4 años. Perfecto. Y verá si bueno, veremos luego. Bien, tenemos nuestro invitado. A nuestro invitado de hoy. Ha estado en otras ocasiones, pero siempre hablando de diferentes temas. Así que es por la amplitud de conocimiento, claro, y de cosas interesantes que todas tenemos, las cosas, todo su caudal de conocimiento. Bueno, es Maximiliano González Jux, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bienvenido, Maximiliano. Bueno, es que nació en Comodoro Rivadavia, en Chubut, es profesor de castellano, literatura, latín y cine. Ha dictado importantes talleres literarios de narrativa y cuentística, destacándose los de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Entre sus libros destacamos El Lungo, que fue premio del gobierno de la ciudad. El Círculo en la Plaza, que fue segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. El Cine Resistencia de la Mirada, de 2010. La Garganta del Sapo, La Madre Patria. Literatura y Cine. Cine Resistencia de la Mirada, Cine y Globalización, de 2014. Bueno, buenísimo. Así que bienvenido, bienvenido. Maximiliano. Creo que tenemos mucho para hablar, para charlar, y mucho para conocer, dada la amplitud de tus conocimientos y el camino que hiciste en la literatura.
Bueno, muchas gracias. Digamos, lo último que he sacado es una novela que se llama La Madre Patria y que tiene cierta intencionalidad cercana a la cuestión histórica, pero que yo no calificaría de manera taxativa como novela histórica. Me parece que es una novela que busca una relación más bien de cierta interrogación o cierta conflictividad con respecto justamente a ese género que en su momento Noé Gittrick había calificado como un oxímoron, ¿no? Novela histórica. Pero dentro de la historia. Sí, porque hay un planteo, digamos, que yo he trabajado inclusive en los talleres a través de un extraordinario cuento de Borges que se llama Tema del traidor y del héroe, que la historia es un discurso fundamentalmente, o sea, es una construcción discursiva, y que Eric Hobsbawm, que es quizás el gran historiador del siglo XX, un historiador inglés marxista, quizás la mejor historia del siglo XX la haya escrito él, reconoce que la historia es un tipo especial de ficción, o sea, es una ficción, pero no una ficción literaria, una ficción que tiene su propio protocolo. Y a mí me parece que la literatura tiene la habilidad de meterse en los intersticios en donde aparecen los rincones oscuros de la historia, o los hiatos, esas zonas silenciadas. Y puede ser que se diga lo que se puede decir, o conviene decir, en la historia. Sí, pero obviamente que hoy sabemos desde una perspectiva teórica que lo que hay más que nada son perspectivas, visiones. El acontecimiento en sí siempre es percibido por alguien e interpretado por alguien. Pero Hobsbawm, con mucho tino, puso un límite, porque en el momento que se planteó esto aparecieron los grupos neonazis diciendo que entonces Auschwitz no existía. Entonces él dijo, no, ahí está el límite, ahí está Auschwitz, están las barricadas, es decir, eso no podemos hacerlo. Podemos interpretar y pensar o repensar el lugar que haya ocupado el Holocausto, pero no lo podemos negar. Y me parece que esa es la parte más intensa e interesante de la historia, sin perjuicio que tenga estos otros lugares por donde se puede ingresar, como si se ingresara una suerte de ficción que, vuelvo a repetir, tiene su propio protocolo. Digo esto para que los historiadores no se enojen, ¿no? Porque generalmente se ponen un poco nerviosos cuando uno habla de estas cosas. Pero bueno, fundamentalmente la historia, si lo ponemos a pensar, es un hecho de lenguaje, es un fenómeno que se construye, es decir, toma como punto de referencia acontecimientos, pero se construye con la palabra. Y predomina los conflictos. Siempre predominan los conflictos y las visiones encontradas, pero yo creo que lo más respetable de todo es, digamos, los procesos de investigación, el trabajo con una disciplina que por suerte empezó a tener cada vez más espacio dentro de los que estudian historia, que es la historiografía, o sea, es la historia de cómo se escribe la historia. Y eso es fundamental, digamos, sin historiografía no hay historia. La historia que estudiamos nosotros, que dicho sea de paso era una historia bastante fascista y militarista, hecha solamente de un relato unívoco, no era historia, era una historia narrativa, lineal, que buscaba llegar, simplemente transmitir un relato como si eso fuera el único relato posible. Lo que descubrimos es que cada acontecimiento en realidad podría abrirse en una multiplicidad de facetas. Es por eso que Eric Hobsbawm, junto a otro gran, un italiano que se llama Carlo Ginzburg, participaron de un movimiento que se llamó la microhistoria. Es decir, la Segunda Guerra Mundial es una abstracción.
¿Cuántos escenarios implica la Segunda Guerra Mundial? 1939-1945, son tantos y tan múltiples y simultáneos los escenarios que hablar de la Segunda Guerra Mundial prácticamente es no decir nada. Ahora, hablar de las fosas ardetinas, como habla Hobsbawm en su libro, en donde, dicho sea de paso, demuestra la responsabilidad de Erich Priebke, un viejito muy simpático que era amigo de todos los policías de Bariloche, que bueno, fue un asesino, ¿no? Y así que me parece que ese es el punto, y una historia también construida no desde arriba, sino yo diría también desde más abajo, ¿no? Desde otras miradas, no necesariamente la mirada de los que ganaron, porque como dice, bien dice el dicho, si hay una historia de los que triunfan, esto quiere decir que hay otra historia, ¿no? Que hay una historia alternativa a esa historia. En realidad hay una multiplicidad de historias. Para mí el punto es, contrariamente a lo que se puede llegar a deducir con lo que estoy diciendo, yo soy un caluroso defensor de la historia. Si tuviera, cosa que nunca va a ocurrir, por supuesto, si tuviera la posibilidad alguna vez de ser ministro de Educación, bueno, llenaría las horas de historia, llenaría de historia al secundario, soy profesor de educación media, porque me parece que es fundamental. Es tan poderoso el olvido que tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para poder lograr que haya algún espacio para la memoria. Qué interesante, qué importante, ¿no? Porque cuántas veces en el colegio, o los libros que conoce el estudiante de la escuela primaria y de la secundaria, a veces no tiene que ver con la verdadera historia. Bueno, yo creo que no hay una verdadera historia, partamos de es decir, lo que ocurre con la historia de la primaria es una historia mitológica, ¿no? San Martín cruzando a caballo los Andes, sin comentar la enorme cantidad de enfermedades que padecía, que le impidió, dicho sea de paso, estar montado al caballo prácticamente en ninguno de los tramos del cruce, o las niñas que cosían la bandera hacendosas cuando en realidad fueron bastante obligadas a hacerlo, o los que lo acompañaron, que fueron, digamos, San Martín hizo una leva en Mendoza para poder juntar tropa. No estoy con esto hablando mal de San Martín, por favor, lo que estoy haciendo es bajando, es desmontando el prócer y acercándome al hombre, que creo que es mucho más encomiable esto, porque con todas las enfermedades que tuvo, hizo lo que hizo, bueno, es mucho más todavía loable, ¿no? Digo, pero tenemos el problema del cuadro de Prelidiano Pueyrredón, que lo muestra con el caballo, ese símbolo o ese ícono ecuestre que quedó como en la memoria colectiva, ¿no? Que, como dice Borges, la historia es la memoria apasionada de los pueblos, pero me parece que hay algo que debe ser revisado, pensado, discutido y problematizado, y que es el único camino ya que estábamos, ustedes hicieron una introducción, digo, el único camino es la memoria, porque si no vamos a caer en la trampa de 1984 de Orwell, En los países sin memoria no tienen futuro, carecen de futuro. Si yo obturo la memoria, no hay futuro, digamos, por eso es que el riesgo de cometer los mismos errores. Claro, inclusive, digo, para un famoso ensayito de Borges, ensayito no por lo, digamos, por lo modesto, sino por lo breve, pero muy intenso, que se llama La muralla y los libros. Resulta que el emperador de la China decide que el tiempo comienza con él y manda a su albacea a destruir todo lo anterior. El albacea le hace notar que si es necesario destruirlo es que existió, con lo cual evidentemente hay, nos guste o no, seamos o no marxistas, hay una relación dialéctica en la historia entre el pasado y el presente, y el pasado y el futuro, y no podemos dejar de mantener en cuenta ese vínculo. Yo doy un taller de ciencia ficción, y una de las frases más famosas de Bradbury es que ¿cómo va a ser el futuro sino con elementos del pasado? O
sea, muchos de los elementos que aparecen en el futuro son del pasado. Un amigo mío sobre este tema había sacado un artículo que llevaba como título una famosa frase de Bugs Bunny: ¿qué hay de nuevo, viejo? Todo lo que parece nuevo es muy viejo. O en todo caso lo que ocurre es que se ha olvidado y bueno, creemos que en realidad es nuevo. Por eso es que para los latinos, para los romanos, la palabra inventar, inventio, tenía la raíz de recordar. En realidad lo que se inventaba era lo que en realidad se había olvidado y se recuperó con el tiempo. O sea que no es una invención ex nihilo, de la nada. Bueno. Qué profundo, te metiste ya, empezamos ya a entrar en la razón áurea y el número de oro. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de música y después continuamos? Bueno. ¿Sí? Bueno, seguimos como la semana anterior con Enrique Llopis. Vamos a escuchar ¿Qué será de ti?, que tiene letra de Rafael Alberti y música de Rosa León. Bueno, si así empezamos, no sé cuándo vamos a... De ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando te quedes sin mí, ¿qué luz te llevará a ti? ¿Qué sombra a mí? Cuando te quedes sin mí, de ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? De ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Dolor de sienes, de ojos, dolor de corazón y de huesos, de sangre y alma. Cuando te quedes sin mí, de ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? De ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando te quedes sin mí, ¿qué luz te llevará a ti? ¿Qué sombra a mí? Cuando te quedes sin mí, de ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? De ti, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Bueno, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bueno, y si quieren ver, escuchar los programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Aquí a la radio pueden llamar al 4372-2841 o 4372-3061. Bueno, continuamos hoy con la conducción de Hugo Brizuela Álamo y nuestro invitado Maximiliano González.
Ya que estamos hablando de historia, tu libro, La Madre Patria, verdaderamente tiene historia por todos lados, ¿no? Así que... Sí, en realidad nace de una historia familiar. Yo descubrí a los 9 años que tenía una tatarabuela que había peleado a favor de Garibaldi. Ah, mira. Y que había sido, digamos, calificada por las fuerzas de Pío IX como una carbonara. Los carbonaros eran ateos. Bueno, mi tatarabuela no era carbonara, era católica. Lo que no quería es que el Papa tuviera tanto poder, simplemente eso, digamos, ¿no? O sea, no estaba en contra del Papa desde el punto de vista religioso, sino que estaba en contra del Papa desde el punto de vista político, y además porque era una de las que quería la existencia de una nación italiana, ¿no? No nos olvidemos que Sí, Italia, 1860 y pico, todavía era un nombre, es decir, una península repartida entre España, Francia, distintos lugares, y los estados pontificios, ¿no? Que fueron también un gran tapón para que pudiera existir finalmente como nación. Y el libro es una mezcla entre esto y un grabado. Por desgracia no traje el nombre del pintor. Es un grabado de 1880 que está, digamos, parcialmente visible en la tapa. Ajá, y que tiene que ver con la tragedia de la familia Tabani Arcuati, ¿no? Ese era el apellido de mi tatarabuela. Y en parte es la historia de su hijo, que es el único sobreviviente, que se convierte en ingeniero y que es el que hizo el primer mapa de la provincia de Salta. El primer mapa de Salta lo hizo él. Y que además hacía expediciones al río Temuco y Bermejo para inspección de campos, y esto a veces eso implicaba en 1904 a 5. Claro. Y a veces tenían algunos enfrentamientos con los indios, ¿no? Y no terminaban del todo bien. Yo tuve la suerte de mi tío me legó un diario de viaje de un tal capitán Roberto Wilkinson. No lo googleé todavía como para saber bien de quién se trataba, pero es interesante porque la descripción que va haciendo de los diferentes momentos del viaje y cómo, bueno, evidentemente en la medida en que se van adentrando las cosas se van complicando, ¿no? Mira qué interesante. Bueno, todo esto en la novela se combina con una anécdota de un amigo, que es un amigo chileno, que tuvo, pobrecito, la desgracia de escaparse de Chile en el año 75, noviembre del 75, y vino a refugiarse en la Argentina en noviembre del 75. Bueno, sí. Así que le esperaba en marzo del 76 el golpe acá. Se escapaba del golpe de Pinochet y terminó en el golpe de Videla. Bueno, resulta que él tiene un amigo que fue o es todavía vendedor en el Parque Rivadavia, y que el tipo se había separado de la mujer, y como no tenía dónde ir, en ese tipo casa al fondo con una habitación arriba, ¿no? Una piecita arriba, la mujer le cedió esa piecita que estaba desocupada, pero el tipo tiene tantos libros que prácticamente llenó la habitación con libros, y como no tenía cama se tiró a dormir arriba de los libros. Por eso en la tapa aparece un personaje en primer plano, claro, durmiendo sobre libros, ¿no? Que es como una especie de... Todo esto combinado con... El personaje lo combino con un legendario librero de la librería Fausto, acá en la avenida Corrientes, que era una suerte de Bartleby, que conocía prácticamente todas las ediciones habidas y por haber, y que si no la tenía en la librería sabía informarte dónde podía llegar a conseguirla. O sea, una raza totalmente extinta en nuestro día. Ya no hay. Hoy hay tipos que venden libros, no hay libreros, ¿no? El librero es por suerte yo tuve la oportunidad de conocer libreros, y realmente eran personajes entrañables, muy, muy queribles, porque eran tipos que tenían un verdadero amor por los libros. El librero generalmente es un enamorado del libro, ¿no? Sí.
Bueno, ya que estábamos hablando, porque vemos que también sos profesor de cine, sabemos, el cine, y con respecto a la historia, ¿el cine puede representar la historia? Bueno, voy a citar a alguien que creo que es una autoridad absoluta en el tema, que es Pier Paolo Pasolini. El cine no puede representar la historia, lo que hace en todo caso es siempre fatalmente un trabajo anacrónico, ¿no? Comentábamos fuera del aire que una película, por ejemplo, como Gladiador de Ridley Scott, es una película que hace referencia más que nada a la era Bush y que poco tiene que ver en definitiva con los romanos. Aunque bueno, dicho sea de paso, si les interesa el cine de esa época, yo les sugiero siempre a la gente que vea el original y no la copia, ¿no? Que vean La caída del Imperio Romano de Anthony Mann con Sophia Loren, Stephen Boyd y Christopher Plummer, que es el que hace el papel de Comodo, el hijo de Marco Aurelio. Igualmente consumimos esa fantasía de que tenemos una relación. No digo que no sea un buen instrumento didáctico para poder acercar algunos elementos de la historia, claro. Pero es muy difícil. Pienso, por ejemplo, en la Edad Media o en la Antigüedad, ¿no? Que nos queda tan lejos a nosotros, hombres del Renacimiento, de la ciudad, del burgo, y ya hoy yo diría de la globalización. Nos queda tan lejos la Edad Media, documentar y la Antigüedad, ni que hablar, ¿no? Yo también fuera del aire estábamos comentando, y recomiendo a un autor que se llama Pascal Quignard, es el exdirector de Hachette, una extraordinaria editorial francesa, tipo que sabe muchísimo, y que por ejemplo se plantea la cuestión de cómo eran los costumbres sexuales en la antigüedad, que esto es un tema de lo cual no sabemos prácticamente nada, y que por supuesto todo lo que hemos visto en el cine de Hollywood sobre Roma no tiene absolutamente nada que ver con Roma, y gente como Fellini se moría de risa cada vez que veía películas norteamericanas haciendo alusión al Imperio Romano, ¿no? Así que eso no significa que no haya que seguir intentando acercar la antigüedad a través del cine. Lo que hay que tener es la precaución de que, bueno, estamos en realidad construyendo una imagen de la antigüedad que nos es propia. Ahora, la pregunta que yo me hago... A través de deducciones, claro, y comparaciones. Lo que pasa es que, como dice Borges, también el pasado es permeable y cambia. El pasado no es fijo. Uno piensa que el futuro es lo que está abierto y es cambiante y es toda la gama de posibilidades que hay, de lo probable, pero el pasado también cambia, es decir, en la medida en que vamos avanzando también modificamos el modo de percibir lo pasado. Así que esa idea de que el pasado es algo fijo me parece que es un prejuicio y es un preconcepto y habría que revisarla, ¿no? Si no, digo, ¿por qué escribir libros de historia actualizados? Y con ese criterio habría que quedarse con lo ya escrito y bueno, alcanzaría. Evidentemente se va modificando esa visión del pasado en la medida en que vamos cambiando nosotros. ¿Cómo consigues documentación? Porque a veces no hay la documentación. Recién hablaba de los mayas, sí. ¿no? Hay una tumba ahí en la zona de los mayas, que hay una roca, una piedra de granito, toda labrada, y que es un maya montando una especie de cohete. Sí, bueno. No sé si la conoces, que se ve el cohete como que larga la llama por atrás. Sí, hay una teoría igual, que es una teoría que después fue, yo digo, dejado de lado, de von Däniken, acerca creo que se llamaba Recuerdos del Futuro o algo así. Una película. Que planteaba, que después fue fuertemente objetada toda esta... Pues por eso digo, en realidad, como dice Borges, ¿no? ¿Estamos mirando a través de una ventana o en realidad eso que creemos ventana es un espejo y nos estamos mirando a nosotros? La piedra existe, yo la conozco. No, seguro, pero el tema es cómo miramos esa piedra, ¿no? Sí. O sea, somos nosotros los que estamos mirando la piedra desde hoy con toda la carga, los elementos que tenemos con hoy, los elementos que tenemos hoy, con la concepción cultural que tenemos hoy, con nuestros prejuicios,
limitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso también tenemos que ponerlo se recrean los en conceptos, la medida, ¿no? y siempre, por lo tanto, hay un aspecto, habría como un núcleo duro que es irrecuperable, ¿no? De ese pasado. Y me parece que es importante por lo menos ser consciente de eso, ¿no? Que hay un núcleo duro, hay un algo que no se va a poder recuperar, por más que sepamos algunas cosas o algunos elementos conozcamos. La historia termina construida como un hecho de lenguaje. Por eso a mí me parece interesante, como persona que escribe, la cuestión de cómo aparece en las palabras, básicamente, en una narración que tiene sus propias características. Hay un ensayo de Roland Barthes que se llama El discurso de la historia. Tipo analiza discursivamente la historia. Efectivamente. Y dice que en la medida en que se acerca al presente, la presión de la enunciación del enunciado es cada vez mayor, ¿no? De la enunciación es cada vez mayor, y cada vez se vuelve más problemática la relación con el acontecimiento. En la medida en que nos alejamos en el tiempo, evidentemente vamos perdiendo esas relaciones inmediatas que deben haberse tenido en su momento, ¿no? Pero cuando no hay documentación, cuando no hay nada, entonces entrar a dibujar, digamos, a crear, sí, por eso conectando cosas, conectando las historias que uno conoce y con lo que uno va viendo. Bueno, por eso es que yo relacionaría todo esto con la que en filosofía se llama nociología o teoría del conocimiento. ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Cuáles son las limitaciones? Por eso, volviendo a lo que mencionaba la vez pasada, en la tanda anterior, tanto Hobsbawm como Carlo Ginzburg plantean la microhistoria, es decir, son mucho más modestos en sus pretensiones, no buscan abarcar grandes periodos, porque ¿qué sentido tiene hablar del antiguo Egipto, del Imperio Medio? ¿Qué es eso? Es una idea impuesta desde la actualidad. Digo, ¿Colón era consciente del Renacimiento o del descubrimiento de América? Claro. Parece que son esas cosas las que tendríamos que pensar. Claro, hay mucha oscuridad, digamos, en lo que es el descubrimiento de América, porque consultando otras historias, Colón no fue quien descubrió América, ya estaba descubierta, y habla de los caballeros templarios, y habla de que antes un grupo de los vikingos y también de árabes. El descubrimiento en el sentido del descubrimiento no de cruzar el Atlántico. No de cruzar el Atlántico, sí. Por eso yo digo, los vikingos llegaron a Terranova sin tener ninguna noción de que ese territorio donde estaban, evidentemente creo que fue Eric el Rojo el que llegó antes que nadie, pero la conciencia plena, por eso pobre Colón, creo que la historia fue bastante ingrata con él, ya que América debería llamarse Colombia. Sí. Por eso es que el país lleva el nombre en compensación. Me da la sensación de que ese es el punto en cuestión, ¿no? Que es la conciencia plena de que se estaba llegando a otro lugar, porque Colón estaba buscando Japón en el Caribe, ¿no? Ahora, o tuvo más publicidad también. Que yo llegara a las Indias por el otro estaba lado. Buscando las Indias y por eso son los indios. Claro. Pero yo tengo una no es anécdota, es una historia. En Córdoba hay un lugar donde se dice que estuvieron los vikingos, ¿no? Y hay estudios, hay gente que se dedica a estudiar sobre el particular. Pero tenía una persona, un amigo, que era constructor de casas, y las casas se construye la casa y se hace un pozo absorbente que es para el sistema cloacal, digamos, de la casa, y más o menos el pozo tenía como 10 metros de profundidad, y cuando iba ya tocando fondo, digamos, donde decía basta de seguir cavando, encontró un guante que lo he tenido en mi poder mucho tiempo, un guante de cota de malla. Impresionante, tenía el dedo, el pulgar, ¿no? Y lo demás era una suela y cabía más o menos hasta aquí, pero era un movimiento perfecto. Pero lo que me llamaba la atención, y eso me resultaba inexplicable,
que la cantidad de argollas, de argollitas, 6-7 milímetros, no se le podía detectar la unión. ¿A dónde estaban soldadas? No estaban cortadas, era como si fuera una sola pieza. Qué maravilla. ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué tecnología se empleaba? Bueno, es la historia que tampoco podemos describirla, ¿no? Pero que existió. Bueno, hay una película, ya que estábamos hablando un poco de cine, que se llama Faraón, de un director polaco que se llama Kawalerowicz. Bueno, Kawalerowicz demuestra que los que construyeron las pirámides no eran esclavos, que lo hicieron por voluntad propia. Con lo cual, todo lo que se vino estudiando antes habría que revisarlo, ¿no? Obviamente. Y bueno, también, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que todavía son misteriosas desde el punto de vista de cómo lograron construir. Bueno, uno lee la historia por ahí que dice la forma que trajeron las 22.000 piedras que componen la pirámide de Keops, ¿no? Sí, sí. Y habla también del grado de lisura que tiene la unión de las piedras. Sí, es impresionante. Es extraordinario, y la miden en segundo, creo que era 0,8, cuando lo más que ha logrado el hombre hacer 2 cristales de astronomía con esa graduación de lisura. Y aquí hablan que las 22.000 piedras están trabajadas en sus uniones de esa forma. Tampoco creo de que se hayan empleado para traer las piedras a la obra en un carro o pechándolas en palos, haciéndolas girar. No, claro. Y cómo se subieron a la altura que tiene la pirámide de Keops, esas piedras. Sí, por eso digo, son las cosas que no tienen respuesta. Un punto de interrogante, ¿no? Que quedan, claro. Bueno, los egipcios conocían el test de embarazo, por ejemplo, y hacían trepanaciones de cráneo. Sí. Edgar Allan Poe era un especialista en el tema, fascinado con la cultura egipcia, estudiaba con mucha atención esa cultura, ¿no? Y bueno, justamente porque estaba llena de interrogantes, hay un montón de cosas que todavía desconocemos, ¿no? Por eso digo que esto que estábamos hablando recién acerca de que también el pasado va modificándose, ¿no? Si uno dice, bueno, no eran esclavos, entonces evidentemente hay que hacer toda una redefinición de cómo era la organización social de Egipto, ¿no? Cómo funcionaba. Claro, y no la conocemos ni la conoceremos nunca. O que Moisés era egipcio, esto está demostrado, Moisés era egipcio. Todo en base a suposiciones y a películas y a deducciones. Y hay estudios también, porque bueno, la historia es algo muy serio y muy profundo, y no por eso deja de ser complejo. Lo que me parece es que desde que existe la lingüística, desde que somos conscientes de lo que significa el lenguaje como institución, empezamos a tomar conciencia además de cómo otras disciplinas, especialmente de las ciencias sociales, empiezan a cobrar una significación diferente, ¿no?, de la que tenía antaño, por lo menos cuando yo estudié. Claro. Bueno, vamos a escuchar música y después seguimos con el tema tan apasionante. Vamos a escuchar a Enrique Llopis, No te puedo olvidar, que es letra de Manuel J. Castilla y música de Eduardo Fablu. No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí. Se van por las calles donde miramos, herido el cielo crepuscular. Alumbraba tu voz, nuestro paso en la noche clara, llena de ti. La niebla del mar
nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste hay, con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar. Ando solo en la niebla, siempre nombrándote. A la orilla del mar dice el viento que oye tu nombre, amor, que nunca regresarás. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Bueno, pueden llamar a la radio al 4372-2841 o 4372-3061, porque tenemos el libro. Así que a los que nos llamen, que llamen primero. Tenemos La Madre Patria de Maximiliano González Jux. Bueno, continuamos con este tema tan profundo. Tema apasionante. Una cosita, yo creo que, bueno, más allá de todo esto, esto es literatura, es importante aclararlo, ¿no? Porque si no, literatura, hasta ahora venimos hablando de la historia desde una perspectiva, yo diría más bien moderna, y en donde no se deja de lado la cuestión lingüística, pero bueno, esto es una novela. En el fondo de eso es lo que pensaba. Es una novela. Es una novela. Y, creo que a veces, me recuerdo ahora, por ejemplo, la presentación de la novela de Perón de Eloy Martínez, que alguien se enojó mucho del público del momento de la presentación por el modo en que se describía a Lastiri en la novela. Entonces Eloy Martínez dice, pero usted no leyó el título de la novela de Perón. O sea, yo no estoy haciendo historia, estoy escribiendo una novela. Hay como una especie de zona mezclada o del lugar de encuentro entre el discurso literario, que es un discurso de ficción, y el discurso de la historia, que, como ya venimos charlando bastante, es un discurso que tendría un estatuto propio dentro de la ficción. Pero bueno, la literatura es literatura, y hay aspectos de la literatura que me parece que tienen un recorrido distinto, y que me da la sensación de que las buenas novelas históricas no son novelas históricas muy obedientes del género, ¿no? A mí personalmente no me interesan esas sagas digamos, que buscan la comidilla de, qué sé yo, cómo era la relación de Rosas con sus amantes. Personalmente no me llama mucho la atención. En cambio sí me interesa Santa Evita, acabo de nombrar a Eloy Martínez, o la novelística de Andrés Rivera, El Farmer. Ese tipo de relatos me parecen mucho más interesantes, que también se ubican en una zona
qué sé yo, en Farmer se habla del exilio de Rosas en Southampton, ¿no? En Inglaterra. Sí. Se vuelve un granjero Rosas. La Revolución de un sueño eterno, que es sobre la vida de Juan José Castelli, personaje que de algunos solamente creen que es una calle en el 11, Juan José Castelli, No, ¿no? claro, Y es el gran orador del siglo XIX en la Argentina y murió de cáncer de lengua. Sí, Creo que ese qué dato ironía. es un dato fuerte, ¿no? Interesante. Monteagudo también nadie habla. Monteagudo importantísimo, inclusive desde la visión de lo que se llama la América Latina y demás, es un precursor de esa visión, ¿no? Claro. Que estaba en Belgrano, que estaba también en San Martín. Pero volviendo un poquito a la cuestión literaria, a mí me parece que la literatura en nuestro medio está como buceando y también transformándose, ¿no? Porque también la literatura fue tocada por todas estas transformaciones que ha ido produciendo la lingüística y los estudios que hay sobre el lenguaje. Y evidentemente, como decía Josefina Ludmer, en el siglo XX interesa más cómo se cuenta algo que qué se cuenta, ¿no? O sea, importante es cómo se cuentan las cosas y no qué se cuenta. Si Cortázar te puede contar un cuento de un tipo que intenta sacarse un pullover y se cae al vacío por una ventana y tarda 3 hojas y media en hacerlo. Entonces lo importante es cómo se cuenta y no lo que se está contando. Y cuántas veces se cuenta. Y además la perspectiva, ¿no? Porque ya que estábamos hablando de perspectiva, hay una técnica en literatura que es la técnica del punto de vista, que es muy importante, que rompe con la visión tradicional de los narradores omniscientes y demás, que abre el juego hacia otras realidades, yo diría mucho más reales que las del supuesto realismo decimonónico, y que se mete en el aparato perceptivo de un personaje, ¿no? Como hace, por ejemplo, William Faulkner en el comienzo del Sonido y la Furia. La novela comienza contada desde la perspectiva de un idiota que ve un partido de golf, pero el idiota no sabe pronunciar ni tiene idea de lo que es el concepto golf, entonces cuenta lo que ve, y en eso hay paradójicamente una riqueza, y creo que es una de las grandes conquistas, ¿no?, de la literatura de este último tiempo, es ese abordaje de la técnica del punto de vista, que bueno, en Cortázar aparece en La señorita Cora, en García Márquez ¿cómo es que se llama la novela? La hojarasca. Y bueno, en realidad el puntapié inicial lo da Henry James, pero el que desarrolla fuertemente la técnica es nada menos que William Faulkner, ¿no? Es decir, que la historia, aparte de ser historia, es una novela. Y puede ser que el escritor la historia es la historia. Es historia, pero la forma de describirla. La historia tiene un trato con la palabra del cual tendrá que hacerse cargo. Este es un poco el punto, ¿no? O sea, cómo es que se da esa relación que la historia tiene con la palabra. Por ahí viene el cuestionamiento. O sea, hasta ahora no se había hecho cargo de esto. O sea, las palabras eran transparentes para el historiador. Resulta que, bueno, las palabras están ahí y hay que mirarlas y ver cómo se las usa, ¿no? Claro. ¿Y vos, Maxi, cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empecé a escribir? ¿Cuándo te empezó a interesar la literatura? Bueno, mi viejo tiene guardado, que mi hijo ya falleció, pero yo tengo un cuento escrito a los 8 años. ¿A los 8 años? Se llamaba El planeta de la muerte, que era un personaje que llegó a un planeta que resulta que al final no existía, entonces estaba muerto. Sabes que yo tengo varios amigos poetas, escritores, y el inicio de la vocación apareció a esa edad. Sí, inclusive en mi caso también, en los 8 años más o menos. Yo fue muy negada, porque yo era muy fanático de todo lo que tuviera que ver con la geografía y me interesaba la oceanografía. Yo iba a estudiar oceanografía, me encantaba la serie de Jacques Cousteau,
Ay, que era el tipo sí, que con el calipso. Con el calipso se metía bajo del agua. Y con esas cámaras, vos decís, ¿cómo y una yo quería cámara ser puede ser? oceanógrafo, hasta que bueno, cuando mi viejo me dice, bueno, no hay ningún problema, te metes en la marina, te vas a Bahía Blanca, no, Ay, militar no. jamás en mi vida, así que me olvidé para siempre de la oceanografía y quedó como un sueño, digamos. Y bueno, después encontré la beta por el lado de la docencia, pero siempre mantuve una relación muy estrecha con la producción de ficción. Para mí fue muy importante siempre esta actividad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y con el cine, ¿cómo fue? Y con tu el encuentro? cine, en realidad, con el cine mi relación es, en realidad mi primer amor es con el cine. Mi viejo me llevaba al cine desde que era chico. Yo me acuerdo de haber visto, qué sé yo, a Kurosawa a los 12 años, por ejemplo. Yo vi Buñuel a los 14 años. O sea, cuando yo tenía 14 años estaban dando El discreto encanto de la burguesía, ese tipo de películas, ¿no? Entonces, como que tuve un hábito, me llevaba mucho al Cosmo 70, veía películas de Einstein, Kuleshov, qué sé yo, los directores rusos de esa época. Y me acuerdo que en tercer año de secundario armé toda una historia del cine, una clase especial con la historia del cine, y nunca me dejó de interesar hasta que bueno, empecé a ver más de cerca, con más atención. Bueno, hoy doy clases de cine además, y la verdad que sí, es una gran pasión y es una forma de expresión que me parece muy interesante. Y el interés del alumnado crece, digamos, en cantidad de alumnos. En el curso de cine sí, porque yo creo que el cine tiene algo que es un lenguaje que es mucho más potente que la literatura, porque al ser audiovisual nos llega de una manera mucho más fuerte, mucho más directa, ¿no? Claro, hay que traducir lo escrito en que se vea. En imágenes, y además es un arte colectivo, a diferencia de la literatura, ¿no? El cine no lo hace el director solo. El cine es un arte que se hace de a muchos, no se puede hacer con una sola persona. Pero la imagen está en el director, es decir, está viendo y sí, tiene que tratar de lograr. En el fotógrafo, en el iluminador, qué sé yo. Maximiliano, el tema es hermoso, amplísimo, te deja un poco mareado de lo complejo que es, porque si seguimos penetrando en las profundidades de la historia, bueno, vamos a decir que nos juntamos en otra oportunidad para continuar, y desde ya que te agradecemos muchas gracias a ustedes por invitarme. No, es siempre un placer tenerte acá, así que bueno, esperamos repetir esto. Bueno, nosotros nos despedimos de nuestros oyentes hasta el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto fue Una mirada en el tiempo. Gracias por escucharnos, como siempre. Hasta luego. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Samir, son injustificados los aumentos de la carne. El empresario de la carne cuestionó los aumentos registrados